En esta etapa me he propuesto tratar de coincidir lo más que pueda con mi presidente. Coincidir en la más elevada dimensión con el presidente por el que salí el 5 de julio de 2020 a votar y salió una gran cantidad de personas que también le adherimos a su causa, que para mí, a pesar de alguna disidencia interna, es la causa más justa por la que han votado los dominicanos durante las últimas décadas. Ese mismo esfuerzo lo hicimos para corroborarle ese apoyo el pasado 19 de mayo, cuando el 57% de la población le dijo al presidente que se siente a gusto con su forma de gobierno. Sin embargo, presidente, préstele atención al tema eléctrico. Evitemos una poblada. Ese es un tema delicado, peligroso en todo el sentido de la palabra. Trate de conservar un poquito la integridad del gobierno. No se busque problemas innecesarios. No lance disparos en esta etapa que los va a necesitar cuando aquellos malandros de la oposición, luego de haber acumulado mucha energía con los recursos mal habidos que todos sabemos tienen, vengan y arremetan contra su causa, que no es solo su causa, es nuestra causa y es la causa país. De manera, y en conclusión con ese aspecto, creo que el tema eléctrico, presidente, debe ser abordado con un poco más de ahínco, para no decir seriedad. Hay gente que están iniciando acciones, algunos violentas y otros muy pacíficas, pero que ambas lloran ante la presencia divina de todo ser que tenga sensibilidad. Hay gente que está en la obligación en este momento de abandonar sus casas. Presidente, gente que ha tenido que abandonar sus hogares y agarrar sus 2 niños o niñas, agarrar su esposa o esposo y decirle, abandona la casa y vámonos para una cabaña a dormir, porque no tiene la posibilidad quizás, y antes no era necesario, de tener una planta prendida 24 horas. ¿Por qué? Porque a un grupito enquistado en el negocio de las EDES, lamentablemente lo único que le importa es hacer su lucrativo negocio. No permita, señor presidente, que se genere una situación en el país a partir de la desatención con la debida seriedad del tema eléctrico. Se lo dice uno de sus afines, un compromisario con su causa. El tema eléctrico se le va a ir de las manos a don Celso Marrancini y a otro grupito cuya intención no es más que continuar engrosando sus fortunas provenientes en gran mayoría, coincidencial y contradictoriamente, del mismo sector eléctrico, presidente. Cuando continúe calentándose esa papa y ese hacho caliente de la ciudadanía, muchos de esos que hoy son sus aliados, lo que van a hacer es abandonar el hacho y dejárselo a sus manos y tener una reforma fiscal, una reforma constitucional, una reforma laboral y otras tantas reformas sociales de las que necesita urgentemente la ciudadanía, junto con otros temas como el tema eléctrico, que todo aparenta indicar la eficiencia se ve obstruida y la calidad en el servicio se ve obstruida por los intereses que circundan en el entorno. No es menos que eso, presidente. Es gente que le está obstruyendo el desarrollo en el tema eléctrico simplemente para engrosar sus fortunas, para engrosar sus dividendos, sus ganancias, y unos jodidos intereses que no le permiten alumbrar con la debida capacidad como merece este país. Un país que ha sido endeudado en 38.000 millones de dólares en 4 años y par de días. Eso lo sabe todo el pueblo y no se justifica en lo mínimo que la gente tenga que abandonar sus casitas para, junto con sus familiares, irse a una cabaña a dormir para poder recibir un poquito de refresco, un poquito de oxígeno, porque respirar, lamentablemente, en muchas de las comunidades donde antes era 24 horas, se está convirtiendo en un lujo. Yo quiero decírselo con el más sano espíritu de colaboración a este que es mi gobierno, el gobierno del cambio, comprometido con las mejores causas sociales,
y lo ha demostrado no con palabras, sino con hechos. El presidente de la República ha demostrado que quiere tratar de continuar mejorando las condiciones de vida del pueblo dominicano. Pero qué jodida calidad de vida si no hay luz. Si ya la energía eléctrica no es un elemento de lujo, es un factor de primerísima necesidad. Tener energía eléctrica no es un lujo en ningún lugar del mundo ya. Tener un celular a mano prendido pasa a ser también un servicio de primerísima generación, de primera necesidad. Un derecho prácticamente fundamental, estar conectado con el entorno y con los de unos, no permite en conclusión que se le vaya de las manos. Y por otra parte, yo quiero saludar, como en efecto se saluda, las valientes declaraciones de la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hoy. De eso se trata, para eso votó el pueblo dominicano en primera instancia 5 de julio de 2020 y en segunda instancia 19 de mayo de 2024, tanto por doña Raquel como por el presidente Abinader. Amnistía, aquí no hay política migratoria racista, se equivocaron. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el marco de una actividad que encabezaba, tuvo que pararse en dos patas a defender la autonomía democrática de la República Dominicana, a defender el derecho que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader por vía de la Dirección General de Migración de sacar a quien sea de nuestro territorio, comprendido en 48.442 kilómetros cuadrados. Todo aquel que no se ajuste a nuestros parámetros legales, provenga de donde provenga, simplemente se sujeta a ser deportado. Amnistía Internacional, que vaya para la Franja de Gaza y vea cómo con tanta frecuencia abusan de los infelices ahí. Que vayan a otras localidades del mundo, que vayan a otros espacios del planeta donde también ocurren acciones violatorias a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Los haitianos aquí se comportan como nuestros propios hermanos. Aquí no hay ningún tipo de clasismo, ni racismo, ni nada de eso. Hay una política de deportación paulatina, con cierta frecuencia, que hay ciudadanos como yo que soy pro derechos humanos innegociables, pero entiendo que hay que continuar incrementándolo un poquito y no sacar 10 camiones diarios, hay que sacar 50, 60 y 100 si es necesario, y aplicar las políticas migratorias con todos y cada uno de los ciudadanos del mundo indocumentados en este país para continuar refinando un poquito nuestros temas de seguridad. Lo que le dijo hoy la vicepresidenta de la República a Amnistía Internacional no es más que merecido. Y si no hubiese sido vicepresidenta, les recomiendo una frasecita, pero no puede perder la compostura de dama y de segunda mandataria de la nación. Por eso se lo digo, Amnistía Internacional que se vaya a la mierda. Seguimos en su espacio al cierre. Mi comentario en esta noche, Delvi, guarda relación con un problema que me he encontrado en las redes los últimos días. Y hice mi tarea, me puse a investigar. Y me encontré con una situación. ¿Cuál es? Bueno, que antes de salir del Tribunal Constitucional, el otrora presidente, mártir de la constitucionalidad de la República Dominicana, primer presidente del Tribunal Constitucional, uno de los pocos abogados dominicanos que merecen la condición de jurisconsulto, y me refiero a Milton Ray Guevara, el amigo de Peña Gómez, ¿te acuerdas? Claro. Milton, señores, como dicen, porque yo me gusta hablar como dicen en el campo, Milton le echó una pasta de jabón al sancocho de unos tigres dominicanos. Miren lo que hicieron estos tigres en el gobierno pasado. Ese empresario que ustedes están escuchando por ahí, por la calle, que está donando, Antonio Carbone, es un italo-canadiense que vino aquí a invertir.
vino aquí a invertir, invirtió en muchos negocios, entre ellos sobre todo invirtió en el tema de casinos y demás. ¿Ustedes saben cómo él trajo su dinero? No lo trajo en un barco, ni en un submarino. No lo trajo no declarado, no, lo trajo por los bancos. Sí, depositó en los bancos y lo retiró aquí. De modo que ese es el dinero que yo he visto que viene, ¿verdad?, mucho más prístino y más tranquilo. Señores, pero aquí un grupo de tigres se pusieron de acuerdo para quitarle los bienes a ese hombre. Yo escuchaba a ese hombre hablar, donde Julito Jacín, y tú sabes, aquella gloria, Julito, impactado, porque ven acá. Y me fui a hacer mi tarea y me fui a investigar a ver si era verdad todo esto, porque yo dije, bueno, pero si esto es verdad, entonces aquí hay dos cosas que tienen que suceder. Una, decirle a la comunidad internacional que quiere invertir aquí, que aquí no hay seguridad jurídica. Y la otra, ¿ustedes saben cuál es la otra? Bueno, que el grupo de tigres que se puso de acuerdo para despojar a ese hombre por alrededor de 600 millones de dólares, a ese grupo de tigres, eso tiene que tener consecuencias. Señores, pero está demostrado que a ese señor le inventaron un expediente y lo pusieron de que mató a una persona para meterlo a la cárcel. Lo meten a la cárcel y después de ahí, entonces le quitan todos los bienes. Ah, bueno, pero Milton Ray Guevara, en nombre de la dignidad de este país, soltó una sentencia antes de irse. ¿Qué dice? Que a Antonio Carbone hay que entregarle todos los bienes. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que muchísimos de esos bienes, hay gente usufructuándolos y mofándose de que ellos son y que ellos sí, pero miren cómo fue que lo obtuvieron. Ahora van a tener que devolverle los bienes a ese señor. Y yo no sé si es que él no tiene asesores en el orden internacional, porque eso nada más eso es sentarse con la embajada, para que sea la embajada que reclame que a ese nacional canadiense se le respete la inversión que hizo en el país. Y así el conflicto se convierte en un conflicto de países. Pero miren lo mal que andaban las cosas con mi ex compañero de partido, porque hay unos cuantos ahí que tienen que ver con el partido. Porque es verdad, lo mejor del PLD no se ensució, pero hay unos cuantos que le hicieron un lío a esa organización para que hoy esté donde se encuentra. ¿Cómo es posible que un inversionista extranjero llegue a este país con 600 millones de dólares, crea alrededor de 15,000 empleos y 25,000 empleos indirectos? Y viene un grupo de bandidos y se pone de acuerdo para quitarle a ese inversionista. Pero señores, pero esto parece un colmado. Esto parece un barrio cualquiera. Esto parece un City Solé, el barrio ese haitiano donde no hay autoridades. Porque ¿cómo es posible? Es que eso a mí no me cabe en la cabeza. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Ahora va a haber que devolverle su dinero y quitarnos esa fama que ahora mismo tenemos ante el mundo, que somos personas que no respetamos la seguridad jurídica. O es que no saben muchos que el indicador de la seguridad jurídica y el clima de confianza son elementos fundamentales para un inversionista tomar una decisión de invertir en un país. Eso nos hace mucho daño. Lo penoso de esto sería que no haya consecuencias, porque está bien que a él le entreguen los bienes, eso va a suceder, pero también debe haber consecuencias para que nadie en el futuro pueda inventar con una cosa de este tamaño. Porque eres extranjero, te meto preso, te pongo que matarte uno, te hago un expediente, te tengo tras las rejas, te quito los bienes, lo usufructo yo. Señor, eso es penoso, eso parece escrito en una novela de Dante Alighieri. O sea, es un asunto dantesco lo que hicieron con ese señor. Y si usted me dice que no, que él no tiene razón, bueno, hermano, yo para hacer este comentario tengo una semana y pico investigando la realidad de este caso. Investigando esto, ¿por qué? Porque no es correcto, no es posible que en pleno siglo XXI usted pueda hacerle eso a una persona, a un inversionista extranjero, donde se supone que tú como país debes vender seguridad jurídica. Sobre todo, escuchen, cuando tu deuda pública o tu deuda externa, tú la estás contratando con tenedores de bono. Los tenedores de bono invierten aquí. ¿Ustedes saben por qué? Porque las calificadoras de riesgo globales dicen que estamos en una buena posición. Pero si ante esa calificadora se empiezan a dar cuenta de este tipo de charlatanería,
de este tipo de actos delictivos, entonces esas calificaciones pudieran cambiar. En definitiva, bienvenido y que se le devuelvan los bienes a Carbones, pero señores, que alguien del gobierno también se pronuncie, porque nada más no puede ser que este hombre ande por ahí, porque mi amiga la magistrada Jenny Berenice sabe que eso ocurrió. Hay que ver qué piensa hacer Jenny al respecto. Jenny ahora está un poquito tranquila porque igual que tú, David, está esperando algunas decisiones del honorable señor presidente de la República. Devuélvanle su cuarto a Carbones, bandidos.